La historia es para comenzar, razón. Comenzamos con la clase de Incas, ¿bien? Cualquier duda, consulta, me la haces. Si no estás de acuerdo, con más razón todavía. Profe, no estoy de acuerdo, eso no me han enseñado en el colegio. Mi Miss no me enseñó eso. Ahí está, características, ¿cómo fue la sociedad inca? Si vemos aquí, la imagen te dice mucho, ¿no? Aquí hay obviamente un estatus social, ¿no? Siempre hay personas sometidas al poder, sometidas a una persona omnipotente. Acá vemos a los individuos que pueden ser unos llanas, ¿no? Unos llanas que llevan en hombros al Zapa Inca. Recuerda que la cultura se llama Inca, pero el gobernante es el Zapa Inca. El gobernante es el Zapa Inca. ¿Hay una diferencia? Hay muchas diferencias entre el Inca y el Zapa Inca. Por ejemplo, los incas tenían un idioma, ¿no? Tenían un idioma que era el quechua o runasimi, mientras que la clase alta, como este individuo que está arriba, que es el Zapa Inca, tenía otro idioma, que era el puquina. No te olvides, la clase alta hablaba puquina, la clase baja, el pueblo, hablaba runasimi o quechua, quechua, ¿no? El famoso quechua. Bien, ellos hablaban eso, ¿no? La vez pasada escuché a un guía turístico que me decía que el idioma era el quechua. Bueno, me dio pena corregirlo porque estaba mucha gente atenta. Igual lo corregí, lo hice pasar vergüenza. Puquina, el idioma oficial de la clase alta es el puquina. Se lo escribo aquí en los comentarios, así, puquina. Si quieres con Q, si quieres con K, no hay problema porque es quechua y el quechua no tiene alfabeto, así que lo puedes poner con Q o con K. Bien, es el puquina, el idioma oficial de la clase alta, ¿bien? ¿Y por qué el puquina y no el quechua? Porque el puquina es una lengua del altiplano, y recuerda que los incas provienen de los tiahuanacos, del Bolivia, de los bolivianos, y llegan al Cusco y bueno, de ahí se expanden. Vamos a hablar justamente de esto, una clase dominante y una clase dominada. Siempre, hubieron obviamente clases sociales, ¿no? No hay que hablar de igualdad, ¿no? Aquí no hubo igualdad, aquí no, que todos somos incas, hijos del sol, pachanga, matanga, dijo la changa, nada de eso. Aquí hay una clase dominante, descendientes, los tiahuanacos, los puquina, y estaban divididos en una élite cusqueña y una élite provincial. Lo vamos a ver dentro, en las siguientes diapositivas muy definido, ¿ya? Pero por ahora te digo de manera general y vamos avanzando. La élite cusqueña son las panacas, panacas. Una panaca es un ayllu cercano al Zapa Inca, clase dominante. Panaca es un ayllu de clase alta. Se ha dominado el ayllu simplemente. El ayllu son familias. A familias, bueno, pues clase media, baja, qué sé yo. Varios tipos de personas en un ayllu. Pero si ese ayllu tiene gente poderosa, se le llama panaca. ¿Ya? Bien, esa es la élite cusqueña, los que gobernaban, dominaban. Aparte había una élite provincial. Recuerda que el Tahuantinsuyo tuvo mucho territorio. Hablamos desde Colombia, la región del Pasto, hasta el Biobío en Chile. Tuvo influencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y obviamente que desde el Cusco no iban a gobernar todo, pues tenían que dividirse el poder entre varias personas, ¿no? Y ahí entran los curacas. Obviamente que la palabra curaca es una palabra que le dan los españoles, ¿no? Ahorita vamos a ver el nombre correcto en quechua. Pero bueno, a nivel general se dice curaca. ¿Qué es un curaca? Es el que, por ejemplo, dominaba en Chincha, ¿no? En Chincha, cuando fue dominado por los incas, había un Chincha Camayoc, es decir, un gobernante Chincha. Entonces, ese Chincha gobernante, al ser dominado por la élite cusqueña no le quita sus beneficios. Dice, hermano, ya te vencí, pero me caes bien, eres poderoso. Conserva tus poderes, conserva tu pueblo. Lo único sí es que me vas a rendir culto a mí y me vas a rendir a mí cuentas económicas. Entonces, ves una élite provincial, se llama provincia porque viene provencido. Así es, Sofía. El jefe del Ayu vendría a ser el jefe, claro, de ahí sería el Curaca, ¿no? Entonces, provincia viene la palabra pro, después vincia es vencido, o sea, quien fue vencido. Entonces, esta élite provincial son personas que fueron vencidos, pero conservaron sus poderes.
Bien, curacas conquistados. El más recordado, el Chinchacamayo. Luego de esos curacas conquistados y las panacas, que son las familias, viene el sector dominado. Ahí vienen los ayllus, que era todo el grueso de la población. Bien, entonces ahí en los ayllus vemos a los hatun runas y los mitimaes. El hatun runa dice aquí mitayos y mitimaes migrantes. Mitayos, persona común y corriente. ¿Ya? Persona común y corriente, es un mitayo. El mitimae es un migrante que se dedica al trabajo. Ahorita lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Te voy a poner todo el concepto. Luego están los extraídos del ayu, ¿no? O sea, extraídos del ayu, los yanaconas, las agyas y las pinacunas. Tienen un trabajo permanente. Vamos a avanzar para verlo de manera detallada. Ahí está todo detalladito, ¿bien? Vamos a borrar todos los dibujos, listo. Se han movido un poquito las letras, pero se entiende, ¿no? Un segundito para acomodarlo. Listo. Vamos a achicar esto por acá para que se vea mejor. Sí, pues se ha movido. ¿Qué ha pasado? Ya. Miren, el sector dominante, lo que te hablé hace un instante, los que estaban por encima de todos, básicamente la élite cusqueña, compuesta por las panacas. ¿Quiénes integran principalmente la panaca? Esto está aquí. Integrantes principales de la panaca, de la familia. Tenemos al Inca Ranting, el Auqui, la Ñusta y la Coya. Profe, son nombres bien raros. Sí, normalmente el alumno, el estudiante suele olvidarse. Es más, yo también me olvidaba a los comienzos de mi carrera. Pero mientras que más lo leas y lo repitas, vas a ver que se te queda. ¿Cuáles son sus características del Inca Ranting, el Auqui, Ñusta y Coya? Sus características van a ser que ellos son integradas por familias cusqueñas, básicamente cusqueñas. Acá hay una gran eh, pelea, ¿no? Historiográfica, sobre todo con los historiadores peruanos y los ecuatorianos. Porque aquí en el Perú se sostiene que todas las panacas fueron cusqueñas. En Ecuador hay una gran trifulca académica, entendible, comprensible, pero aquí le hemos ganado, pues, ¿no? Porque acá hay más pruebas. Eh, en Ecuador se mantiene la idea de que las últimas panacas no eran 100% peruanas. Eso basado en la idea de que Atahualpa, o Atahuilpa, era quiteño, ecuatoriano. ¿Te imaginas que Atahualpa sea ecuatoriano? Quiere decir que al llegar a los españoles posiblemente el centro y el ombligo del mundo no era Cusco, sino era Ecuador. Uy, sería una cachetada para la historia del Perú. Pero en fin, a lo largo de los años se ha comprobado que Atahualpa sí fue cusqueño. Atahualpa es cusqueño, solo que se tiene que ser sincero, que Atahualpa, por más cusqueño que era, pasó muchos años de su vida de adulto en Ecuador. Pero no es porque le gustara o el clima es más bonito, o le gustaba nadar en las Islas Galápagos con las iguanas, no, no. Lo que ocurre es que su padre de Atahualpa, llamado Huayna Cápac, estaba en campaña militar por el norte, estaba expandiendo el Tahuantinsuyo, ya había llegado a Colombia, pero para llegar a Colombia, la región del Pasto, tenía que establecer un punto estratégico militar cerca a Colombia, y ese punto estratégico era Quito, Ecuador. Entonces, ahí pasó mucho tiempo formando tropas junto a uno de sus hijos más importantes, Atahualpa. Uno de los más importantes, porque no fue el más importante, el más bravo era Huáscar, quien se quedó a cargo del imperio en Cusco. O sea, Huáscar fue importante porque se quedó en Cusco con la familia, defendiendo el Tahuantinsuyo. Pero ¿quién lo acompañó a Huayna Cápac a expandirse? Fue Atahualpa. Pues es que la muerte de Huayna Cápac hay una pelea entre hermanos, entre Huáscar y Atahualpa.
Huáscar pelearía desde Cusco y Atahualpa desde Quito. Y ahí viene la idea, pues, de que Atahualpa es quiteño, pero no es quiteño, simplemente las circunstancias lo llevaron a esa parte de Sudamérica. Bien, integradas por panacas cusqueñas, todos son cusqueños, ¿sí? Yo soy limeño, me hubiera gustado que también hayan panacas limeñas, pero no, no hubo, pues, ¿no? Pero acá en Lima hubo un gran curaca, eso sí lo conozco, me infla el pecho, mi curaca, mi daddy. ¿Quién fue el curaca limeño más importante de la llegada de los españoles? Se llamó el curaca Taulichusco. ¿Eh? Nombre raro, ¿no? Taulichusco. Por ahí, ¿quiénes son de Lima 100%? De los 60 estudiantes, a ver, ¿quiénes son limeños, profe? Yo, ya, nadie, todos son de dónde? Todos son de Nueva York. Chicos, ¿quiénes son de Lima? A ver, dígame yo, pues, nomás Roche. Ahí está, uno. Solamente uno de limeño. Dos, tres, cuatro, ya, listo. Todos los que son limeños tienen la obligación moral de saber quién es Taulichusco. Cristina, José, Arler, Sofía. Tiene tu obligación moral de decir y saber quién es Taulichusco. Ahí está. Cristina también, Esmeralda, Yaneli. Muy bien. Pobre de ti que no sepas quién es Taulichusco. Taulichusco fue el último curaca de Lima. Fue aquel que se enteró que venían los españoles y él de manera heroica le dice a su pueblo, huyan a las montañas, yo me quedo acá y recibo a estos sinvergüenzas. Taulichusco sabía que los españoles venían por el oro, y cuentan que Taulichusco, cuando llegaron los españoles, aparte de mostrar el valle del Rímac y decirle que esto se llama el Rímac, y el español escribió, hemos llegado al valle del Límac. Y luego, como eran un poquito cavernícolas para escribir, le sacaron la C y quedó Lima, porque así nace el nombre de Lima, cuando le dicen que se llamaba Rímac. Taulichusco comenzó a pasear a los españoles. Por aquí está el oro. No, por aquí está el oro. Le dio 5.000 vueltas a la manzana a los españoles. Mientras que el pueblo podía huir. Así es, Taulichusco el Viejo. Al final, los españoles se darían cuenta y lo van a asesinar. Hay un homenaje de Taulichusco en el centro histórico. Cuando puedas estar por la Plaza de Armas, al costado de la Municipalidad de Lima hay una roca muy grande, no sé, me da 3 metros de alto. Está en un pasaje, en el pasaje que está en la misma Municipalidad de Lima, frente a Pardo Chicken, y esa roca gigante es el homenaje a Taulichusco. ¿Bien? Bien, dejamos por un momento a los curacas. Luego, característica de la élite integrada por el Ayu del Inca, que es una panaca, el Ayu del Inca es una panaca, existió una panaca por cada zapa inca que gobernó. No te olvides que el zapa inca es el rey o gobernante. La palabra rey o emperador es una palabra europea, entonces no se puede poner emperador. Aparte que el Tahuantinsuyo, si bien es cierto se le puede llamar imperio, pero a grandes rasgos fue el inicio de un imperio. No se concretó porque duró muy poco tiempo, ¿no? Ni 100 años como imperio, apenas unos cuantos. A ver, el Inca Ranting, ¿qué es? Hijos del Zapa Inca, seleccionados para cargos de gobierno imperial. Cada Inca tenía una cantidad increíble de hijos. Hablamos de 50 hijos para arriba. Ah, su pobre mamá, me dirás, no, tranquila. Tenía un grupo de mujeres que le daban consuelo en sus momentos tristes al Inca, y bueno, ellas le daban hijitos por doquier. Pero el hijo, el bravo, el firme, el heredero, sería los hijos o el hijo de la colla. El hijo que tenga con la colla sería el encargado de gobernar. Entonces, ese hijo con la colla se llama Auqui. El Auqui es el sucesor heredero del Zapa Inca, el Auqui. Luego dice la Ñusta, hijas del Inca en la Panaca. Y finalmente la Coya, esposa principal del Zapa Inca. Entonces tenemos al Inca Ranting, Auqui, Ñusta y Coya. Dejamos un momento esto. Dejamos de compartir y para poder avanzar me vas a decir, ¿cómo se le llama al hijo? ¿Cómo se le llama al hijo heredero del Inca? A ver. Auqui. Muy bien, el Auqui, el Auqui. ¿Cómo se llama al esposo oficial del Inca?
La Oye, Coya. Perfecto, perfecto. Estamos bien, ¿ah? ¿Cómo se llama el ayu del Inca? ¿El qué, profe? El ayu del Inca. La familia del Inca. Muy bien, Yaneli. Ronaldo, muy bien. Simplemente Panaca. Panaca. Panaca real no, porque de por sí la Panaca es un ayu real. Panaca. Muy bien. La Panaca, excelente. Con eso ya podemos avanzar. Listo. ¿Y las Panacas de qué ciudad eran? Claro, muy bien, Samantha. Muy bien, Arler, Nelly, José, muy del Cusco, Katy, excelente. Claro que sí, eran del Cusco, no podrían ser de otro lado. ¿Bien? Avanzamos, avanzamos. Ahí está. Ah, faltó aquí, mira. Y también hay una élite provincial que ya te expliqué que es un curaca, ¿no? Integrado por los curacas conquistados. Establecen vínculos matrimoniales con el Inca. Normalmente, por ejemplo, el curaca del Chincha, el Chincha Camayoc, le ofreció al Inca a una de sus hijas. Toma, mijita, cásate con ella, ten hijos. Ya, bien, le dio su hijita. Y automáticamente se formaron lazos de sangre, ¿no? A ver, ¿qué más dice aquí? Características del sector dominado. Los dominados, grupos que mantienen vínculos con el ayu. Vamos a salir un poquito aquí, porque como se ha movido, vamos a... Aceptamos. Compartimos. Ya, voy acá achicando esto para que lo puedan leer mejor. Ahí están los nombres más importantes, ¿sí? Ahí están los Hatun Runas y Mitimaes, diferencias y similitudes de los Hatun Runas y Mitimaes. Menciono aquí que el Hatun Runa es un individuo, varón o mujer, que integra el ayu, llamados también mitayos, ¿ya? El Hatun Runa es llamado mitayo. Trabajan para el Estado Inca una cantidad de meses al año. Estos trabajos realizados por un Hatun Runa o mitayo se da en la mita. ¿Cuál era la función del mitayo o del Hatun Runa? Podrían ser agricultores, podrían ser soldados, constructores o dedicados a las artesanías. Bien, mientras que el Mitimae, menciona aquí, ¿qué es un Mitimae? Pueblos movilizados por el Estado Inca por diferentes motivos. Eran cusquenizadores, bueno, acá se repite luego de colonizadores, que es un cusquenizador encargado de, bueno, ¿no? De llevar a cada pueblo las ideas cusqueñas, de que Cusco estaba todo, que era el centro del mundo y demás, ¿no? Cusquenizador. Colonizador, invasor, defensores de fronteras, ¿no? Ese es un mitimaes. Los llevaban de lugar a lugar. Acá mencionarán grupos extraídos del ayu. Estaban los llanas, estaban las ayas y los pinacunas. Vamos a mencionar aquí esto. Vamos a chiquito. Ya, así se ve mejorcito. Ahí está. A ver, grupos extraídos del ayu, vemos los llanas. Definición del llana, trabajadores permanentes del Estado Inca. Hablamos de un esclavismo. Es un llana, trabajador permanente del Estado. Función, las mismas tareas de un mitayo, con la diferencia de que ellos están esclavizados. Las agyas, dice aquí, definición, mujeres reclutadas de los ayus, vivieron en los agyaguasis. La función de las agyas eran tejedoras de Cumbi, esposas de la élite, artistas y domésticas. Aquí en Lima hay un agyaguasi, está en Pachacama, como quiera decirle, ¿ya? Y ahí estaban las escogidas del Inca, ¿no? Mujeres que iban a ser las futuras esposas de la élite cusqueña, que eran entrenadas desde muy pequeña en las labores del hogar y labores administrativas para que sean un buen consejo de sus esposos. Estas mujeres estaban tipo un internado, recibían educación de calidad. ¿Te imaginas tú que alguna noche entre un hombre y suelte sus
instintos más bajos sobre ellas, pues estos hombres eran condenados a muerte, ¿no? Porque estas mujeres eran elegidas, no eran cualquier tipo, eran las más bonitas, qué sé yo, ¿no? Con ciertas cualidades. Eh, Ellas tenían guardianes. Claro, ya sí era un común internado de mujeres. Y tú sabes lo que le pasaba a estos guardianes. A estos guardianes los castraban, le cortaban los castraban para que puedan poder cuidar a las mujeres del Inca. ¿Te imaginas? Imagínate, pues, Gabriel, que seas elegido tú como un guardián de la Yaguasi. Tú dirás, wow, voy a conocer bastantes chicas. Un momentito, te van a cortar ya. En la siguiente vez te cuento que te cortaban, ¿ya? No era tan bonito. Luego, los pinacunas, menciona aquí, definición del pinacuna, poblaciones reacias al dominio inca, siembra de coca en el Antisuyo. Un pinacuna era un hombre que, obviamente, había muchos hombres que fueron conquistados a la fuerza. Muchos no querían someterse al Inca. Se van a estar rebelando de manera continua. ¿Y qué hacían con estos rebeldes sin causa? Los mandaban al Antisuyo, que era parte de la selva. Zona dificultosa, zona complicada para cualquier mortal. Y los llevaban ahí a que se dediquen al trabajo de la siembra y cosecha de hoja de coca. O peor aún, los mandaban bien al sur, en Chile. La mayoría de pinacunas estuvieron en Chile. Y como eran hombres rebeldes por naturaleza, esto lo van a ir transmitiendo poco a poco a su linaje, a su abolengo, a su familia. Cuentan que cuando llegaron los españoles, justamente el sur del Tahuantinsuyo fue la parte más complicada de conquistar. Incluso Almagro, que fue enviado al sur, se va a encontrar con estos pinacunas, quienes le van a sacar el ancho a los españoles. ¿Por qué los españoles no quisieron avanzar más? Obviamente, porque en el sur Chile era puro desierto, no había nada, solamente cobre. Que bueno, también es importante, pero el sacrificio que tenían que hacer por ese cobre era demasiado alto. Y dejaron al sur, entre comillas, por buen tiempo abandonado. Ya luego lo van a conquistar. Pero al inicio lo dejaron. Lo dejaron. Cuentan que los españoles cuando llegaban, las mujeres de aquella zona del Tahuantinsuyo, también peleaban con los esposos. Y pobre de aquel hombre del sur que se atreviera a rendirse frente a un español. Pobre de aquel hombre. Sería rechazado por la población. Y si fuera poco, sus hijos eran asesinados, no por los españoles, sino por las propias esposas. Yo tengo unas revistas ahí muy bonitas de historia de Chile, porque tengo amigos en Chile, familia en Chile, que me mandaron estas historias que hay en este pueblo, estos pueblos que se opusieron a los incas, muy guerreros ellos. Las mujeres solían sacrificar a sus hijos si es que se enteraban que sus esposos se rendían. Si el esposo se rendía en batalla, la mamá no lo pensaba. Así es un Mickey Mouse, así es. Si la mujer se enteraba que el esposo se rendía, decía, hijito, ven, Bobby, ven, hijito, ven, Paco, ven. Tu papá se rindió en guerra. ¡Guash! Le cortaban el cuello. Pues, y ellas simplemente decían que jamás mantendrían a los hijos de cobardes. Claro, a los señores de Chile se les fastidia mucho, ¿no? Les dicen los rotos, ¿no? Los rotos. Hay varias teorías, ¿no? Los castigos, pero a la que me inclino yo, lo que escuché cuando recibí no recuerdo la fuente, pero me lo dijo mi profesor en San Marcos. Yo te comento, yo estudié educación en Villarreal e historia en San Marcos. En San Marcos, en una conferencia, escuché a uno de mis profesores, muy respetado a ellos, que le decían rotos, porque cuando llegan los españoles, tú sabes que Pizarro se queda en Cusco y Almagro se va al sur. Pero como eran demasiado bravos los del sur, dice, ¿cómo les meto miedo a estos desgraciados? No puedo meterles miedo, son demasiado bravos. ¿Qué hizo? Comenzaron a empalarlos, empalamiento, porque al Almagro le decían el empalador, porque cuando llegó a Chile, a los indios los empalaba, pasado, que es empalamiento. ¿Has escuchado de Drácula? ¿Has visto quién es Drácula? Drácula hacía eso con los turcos, los empalaba. Agarraba una estaca, imagina que es una estaca, esto es un lapicero de 2 metros, imagina, y al enemigo, después de matarlo, o a un vivo,
lo sentaban y atravesaban su cuerpo desde el recto hasta la boca. Es decir, hacían anticuchos con el indio. Hacían anticuchos, o sea, desde el recto hasta la boca atravesados. Y por eso es que se le comenzó a decir los rotos, ¿no? A nuestros amigos chilenos. Imaginas esa muerte. ¡Ah! No se lo deseo ni a mi peor de los enemigos. Bien, es que eran demasiado bravos. Vamos con las características políticas. Vamos a ver la política. La política es importante. Ya vienen las elecciones municipales, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Profe, no voto. Oye, ya voto, no me mientes. A ver, vamos a hacer un poquito. Esa chiquita se ha movido, no sé qué ha pasado. Creo que es la versión del PowerPoint. Sí se ve, ¿no? Se entiende, pero de todas maneras para que se vea un poquito mejor, ¿no? A ver, mientras que lo voy acomodando, lo vas leyendo y ahí te hago nuevamente las preguntitas para avanzar, ¿bien? La cultura cusqueña tiene muchas características, no es que Cusco sea solamente Machu Picchu, ¿no? Es idea errónea, ¿no? Oye, los incas, Machu Picchu. No, tranquilo, no solamente es Machu Picchu, tiene muchas cosas. Ahora sí, vamos a maximizarlo y está un poquito más legible. Listo, vamos a poner aquí. Ya, ahora sí está más legible. Ya lo hemos explicado, ya lo conocemos, pero igual le damos una vueltita más, ¿sí? Para que quede súper, súper claro. A ver. Veamos, chicos. Esta partecita importante. El gobierno central. ¿Quiénes forman el gobierno central? Porque hay varias formas de gobierno. Recuerda que en la política, tanto en la antigüedad como ahora, es todo un aparato. ¿Ven? Es todo un aparato. Dame un segundito, hay un padre que me está preguntando, mi hijo está en clase. A ver, no sé. Vamos a buscarlo, ya si está en clase, dame un segundo, a ver. A ver, a ver. A ver, listo, listo. Sí, sí te entiendo. Perfecto, me están hablando ahí. Chicos, por favor, no te olvides, es importante que pongas nombre y apellido completo, por favor, para poder ver asistencia, ¿bien? Bien, vamos a ver la jerarquía política inca. El Zapa Inca, ya sabes, el Zapa Inca, facción del Anan Cusco, dirige el Estado y su expansión. El Zapa Inca, el líder, es como el rey o el emperador. Debajo del Zapa Inca, ya vimos que es el Inca Ranting, los hijos del Inca, tuvieron muchos incas, así que Huayna tuvo más de 150 hijos. El Auqui, el hijo oficial, sucesor, el hijo de la Coya. El Tucuy Ricuy, es lo que conocemos en Historia Universal como el ojos y oídos, ¿no? El inspector imperial, ¿no? A ver, yo me acuerdo que en el tema de Carlos Magno
Carlomagno también tuvo un inspector imperial. ¿Cómo se conoció al Tucuy Ricuy de Francia? ¿Quién me lo puede decir? En Francia también había Tucuy Ricuy, pero con otro nombre. El Misi Dominici, ¿no? O el Misi Dominici. El Misi Dominici, ¿no? Ese es en Francia. Es lo mismo que el Tucuy Ricuy, el supervisor, ¿no? Eran dos, dice que eran dos, llegando a ser incluso en el tiempo de Huayna Cápac hasta 4 Tucuy Ricuy. Luego estaba el Apoquispay, jefe militar. Dentro de los principales jefes y más recordados está, por ejemplo, Cahuide, ¿no? Cahuide fue uno de los principales jefes militares del Tahuantinsuyo. Luego, de este gobierno central, vamos a un gobierno regional. En las regiones, los vencidos, estaba el Apocuna, Osoyuyuk Apu, ¿ya? Apocuna, Osoyuyuk Apu. ¿Qué es un Soyuyuk Apu o un Apocuna? Es el líder de un suyo. ¿Cuántos suyos hubieron? 4 suyos. Por lo tanto, hubieron 4 Apocunas, ¿bien? 4 Apocunas. Integraban el Tahuantinsuyo Camachit, ¿no? Algo así como un senado, como un ministerio. Luego estaba el gobierno provincial, algo más pequeño. El gobierno provincial estuvo liderado por el Apunchik o Tocricuc, ¿no? Apunchik es el nombre más usado, ¿no? A ver, este Apunchik o Tocricuc tenía una función importante, que era liderar los guamaníes. Este gobierno provincial dirige a los Hatun, a los curacas en las provincias. Y finalmente un gobierno local compuesto por el liderazgo del curaca. Este curaca siempre apoyado de un collana y de un sinchi. No te olvides que sinchi significa guerrero. ¿Complicado, jóvenes? ¿Complicados los nombres? Para que no te olvides, tienes que repasarlo varias veces. Inca Rantin, Auki, Tucuy Ricuy, Apoquispay, el Tarpuntae, el Apunchik, el Curaca, el Collana, el Sinchi. Chicos, Sinchi significa guerrero. Ya no te olvides, Sinchi es guerrero. Muy bien. Continuamos. Vamos con algunas características culturales. Pero antes de avanzar, por favor, me dices, ¿todo está bien? ¿Conforme? ¿Se entiende? ¿Muy rápido, muy lento? Díganme, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? A ver, 3, 4, 5, todo bien. Estamos bien, ¿no? Estamos bien, no hay, todo ok. Listo, para poder avanzar. Si no, con confianza, profe, no entiendo, ¿no? Nos vemos el próximo ciclo. Si quieres volver a repasar, lo vemos creo que en la noche vamos a hacer lo mismo en el turno tarde. ¿Sí? Para que es la última miradita, si deseas. ¿Sí? Listo, gracias por confirmar. Gracias. Avanzamos. Vamos a ver la religión. Bueno, es sencillo de deducir. Los dioses más importantes y deidades, ¿no? A ver, el Inti o el Sol, ¿no? Algo anecdótico es que el Sol está presente en varias culturas. El Inti o el Sol está en varias culturas, no solamente en la Inca, sino antes de los Incas, por ejemplo, en Huari, en Tiahuanaco y en otras partes del mundo. El Sol siempre es representado como una de las principales deidades. Bien, luego tenemos a la quilla. La quilla es la luna, ¿no? También representada en culturas como Egipto, la cultura normanda y otras más. ¿Qué tal si te acuerdas? Estos nombres es importante: quilla, luna, inti, sol. Si tú vas a ver, pongámonos así serios, ¿no? Como siempre. En San Marcos no te van a preguntar así. En San Marcos no te van a decir, ¿cómo se llama el sol? Inti, ¿cómo se llama la luna? Quilla. No.
San Marcos te va a poner un texto gigantesco diciendo, en el tiempo del Tahuantinsuyo, durante el gobierno, los sacerdotes, sabemos la importancia de los astros, como te ponen un texto gigante al final para que tú te pongan, ¿cómo se llama la luna? ¿No? Sin embargo, la Universidad Villarreal sí es directa. Villarreal es memorística. Así es, Cristian González, tú lo has dicho. Por interno, pues me lo has dicho. A ese floro más pregunta se le llama pregunta de eco. Pregunta de eco. ¿Bien? ¿Cómo respondes una pregunta de eco? Teniendo la información previa. Tú tienes ya tu buena base memorística, digamos. Tranquilo, haces una pregunta de eco, ¿no? Siempre va de la mano esto. Pero Villarreal, yo considero que Villarreal es mucho más fuerte en letras, creo yo. Yo he estado en las universidades, en los dos procesos. ¿Y por qué creo que Villarreal es más complicado? Porque en San Marcos, con una pregunta de eco, te dan indicios de la respuesta, con todo el floro que te meten en un texto de media hoja. Tú puedes deducir la respuesta. Pero en Villarreal no. Villarreal te dice, ¿es rojo o es negro? ¿Murió aquí o murió allá? De frente, ¿no? Te dice, ¿no? Se le conoce como la luna en el tiempo del Tahuantinsuyo. Te tienes que marcar. No te mete floro, te dice de frente a la llaga. ¿Bien? Entonces, así también pregunta Callao. Callao también pregunta así. Entonces, es importante que memorices esto, ¿no? Inti Sol, la luna es la quilla, la Pachamama, pues la tierra, ¿no? Ya es imposible que te olvides. El Yapa, el trueno. Luego la conopa, vamos a ver que es parte de los productos que te da la tierra, como la papa. La apacheta, que es muy común en ver en montañas, cerros y caminos, apachetas. Hay varias creencias con respecto a las apachetas, ¿no? Dice que cumple deseos, qué sé. Yo estuve hace poco, como le repito, la vez pasada le dije, en Arequipa y en todos los restos arqueológicos que visité, siempre habían apachetas, ¿no? La gente deja sus apachetas. La coya y los apus, ¿no? Un apu es, bueno, pues los dioses de la montaña. Vamos a achicar esto y ver la arquitectura. Aquí no hay mucho que explicar, puesto que las imágenes lo dicen todo. Pero igual vamos a dar una pequeña parte teórica, porque igual te lo voy a volver a dar en las diapositivas. Acá no está con teoría, pero lo tengo en otras diapositivas que te las voy a dar igual, ¿ya? Chicos, ¿conocen Cusco? ¿Han ido al Cusco alguna vez? No, profe. Ya tienes que ir, ¿ah? Tienes que ir, tienes que ir. Mira que, bueno, a veces dicen, ¿no? Ah, eres peruano. Oye, bacán. Entonces conoces Machu Picchu. Yo sé por experiencia propia que más de la mitad de los peruanos, ni la mitad del Perú conoce Machu Picchu, ni la mitad conoce Cusco. Con la justa voy a Megaplaza. No, pues Megaplaza hay gigantografía de eso. Ahí está, por ejemplo, mi Andrea me dice que conoce Cusco, pero solamente la parte de la selva. Y justamente Cusco, creo que el 60-70% del Cusco es selva, no es ni siquiera sierra, no es Andes. La mayoría de Cusco es selva, Amazonía. Claro, aquí no me gustaría conocer Cusco. Yo conocí Cusco recién yo tengo 38 años. Yo lo conocí a los 35. Yo, la primera vez que salí de Lima fue a los 25 años. La primera vez que salí de Lima. Nunca antes había salido. Me fui a Junín. Casi me muero por el clima. Me ahogaba. Bien. En Cusco tú vas a poder apreciar muchas de estas construcciones. Si te vas tú a cualquier parte de los Andes peruanos y te llevan a alguna fortaleza o algún resto arqueológico, vas a ver estas características. La roca grande, construcciones megalíticas. Aparte de la roca vas a ver la perfección de los pulidos. Pero si te vienes a la costa, vas a ver que el principal material no es roca, sino es barro. Entonces, una característica de la arquitectura es que si la ves en los Andes, está hecho de roca, si vas a la costa, está hecho de barro. En ambos casos es monumental, es grande. Tiene varias funciones. Vemos en lo civil
es una ciudadela, tiene caminos amurallados, grandes puertas. Ollantaytambo, arquitectura militar, una fortaleza. Coricancha, un lugar de adoración al sol, pero encima del Coricancha han puesto una iglesia. Y esto fue parte de la política española para oprimir la religión inca. Aquí está Huanocopampa, también parte de selva. Hay dos monitos. Un monito, otro monito. Sacsayhuamán, uy, Sacsayhuamán es una experiencia pero única. Me imagino, porque tampoco he ido. Ya. Pachacamac sí conozco, ¿no? Todo es barrito, muy bonito. Esto está reconstruido, esto es reconstruido, no es del tiempo real. Listo, avanzamos. Ahí está el resumen. Ese es el resumen. Y vamos a ver el proceso ahora, ¿ya? Vamos a checar esto un poquito para cuando te lo pase se pueda ver bien. Uy, ¿dónde está para checar? Proceso histórico. ¿Cómo se inicia esto, no? Vamos a hacer lo posible para checarlo, para que entre todo, ¿eh? Siempre que se habla del origen de los incas, se hace mención, ¿no?, a lo que nos deja el inca Garcilaso de la Vega y otras fuentes como las que dicen que el Tahuantinsuyo es producto de una migración que venía del altiplano boliviano. Por eso es que se sabe que los antepasados incas fueron tiahuanaquenses. Sí, Andrea, se lo voy a pasar, ni bien terminamos, se los envío, ¿sí? Así es, Cristian, así es. Un segundito para poderlo pasar de frente todo. Ay, pues se ha movido, pues no es mi culpa, se movió. Es la computadora. Mm. ¿Qué dice? Ya, ahí se ve mejor. Ya, vamos ahí, un segundo. Sí, sí, de esta manera. Vamos a ponerlo ahí. Bien. El origen, vemos que los incas son producto de una migración, y eso se puede deducir debido a sus leyendas que dicen cómo es que comienza todo. Hay dos leyendas muy importantes. Tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, quienes salen del lago Titicaca, y la leyenda de los hermanos Ayar, que es la más aceptada, ¿no? A ver, la cultura de los incas, dice acá, su origen en el altiplano boliviano, está propuesta o estaría sustentada en la lengua puquina. Te mencioné que las panacas hablan el idioma puquina, no el quechua, lengua altiplánica hablada por los primeros habitantes del Cusco antes de los incas. La etnia ayarmaca llega al Cusco producto de una migración. Eso es lo que dicen las crónicas. La cerámica quilque es una alfarería de los ayarmacas. Y los mitos, tanto Manco Cápac como Mamahoyo, como los hermanos Ayar, evidencian la historia de una migración de pueblos, ¿no?
No vamos a detallar las leyendas, porque bueno, pues ya, eso lo hemos visto creo que en primaria, ¿no? Lo primero que nos enseñan de los incas, ¿no? Los hermanos Águila que peleaban entre ellos, el uno muy fuerte, uno se convirtió en cóndor, en águila, otro fue encerrado, ¿no? Pero, ¿o quieres verlo? Pasamos en un videito. ¿Ven? Y etapa de la historia incaica, hay 3 periodos. En el intermedio tardío, vemos la etapa curacal, cuando se establecen recién en Cusco, y aquí hay dos incas que destacan. Aquí en la etapa curacal están Manco Cápac y su hijo Sinchi Roca, los 2 primeros incas. Luego viene la etapa de la Confederación Cusqueña, que comienza con una expansión y termina con una batalla con los chancas. Luego de la guerra con los chancas, comienza la etapa imperial. La etapa curacal, como te mencionaba al inicio, es la época del arribo de los pobladores altiplánicos a Acamama. No olvides que Cusco comienza todo en un valle llamado el Valle de Acamama. Acamama significa tierra fértil. Los ayllus que llegan al Cusco están dirigidos por sus respectivos curacas. Los primeros curacas que dominaron el grupo inca pertenecieron a la facción Urin Cusco, el Bajo Cusco. ¿Bien? Recuerda que en el Tahuantinsuyo hubieron 2 facciones. En la parte de las panacas, en los gobernantes, habían 2 facciones, como 2 partidos políticos, algo así, ¿ya? Estaba el Urin Cusco y el Hanan Cusco. Urin Cusco y Hanan. El Urin es bajo, Hanan es alto. Urin y Hanan, ¿ya? Al inicio estaban los Urin, que eran sacerdotes, y luego son reemplazados por el Hanan Cusco, los militares, ¿bien? Los militares siempre se van a poner fuerza, obviamente, pues por la fuerza. Esta es la etapa de la Confederación Cusqueña, ya con los Hanan Cusco, ¿bien? El grupo Inca establece alianzas matrimoniales con los pueblos cusqueños, iniciando entre ellos el sistema de reciprocidad. Hay 2 sistemas. Hay 2 sistemas de economía inca y la idiosincrasia inca, que es la reciprocidad y la redistribución. Eso no se te puede olvidar. ¿Ya? Reciprocidad y redistribución son los principios de la economía inca. Eso venía en San Marcos, Villarreal, Senati, examen de recuperación del colegio. Es una pregunta clásica. ¿Cuáles son los principios económicos incaicos? Reciprocidad y redistribución. Reciprocidad es la ayuda mutua entre los ayus, entre los incas. Este mes hubo sequía en tu ayu, no producción, tu producción fue mala. Entonces viene otro ayu y lo apoya. Para que después cuando le vaya mal a él, también los ayus le den la mano. La reciprocidad en la actualidad aún existe. Y lo vemos en el ejemplo de las actividades. Oh, actividad pro salud. Mi mamá está enfermita, apoyada. ¿Quiénes apoyan? Los amigos. Para que cuando luego el amigo esté mal, también se dé la reciprocidad, la ayuda mutua. ¿Bien? Y la redistribución es cuando sabemos que todos pagamos impuestos en la actualidad. A cambio de eso, se supone que el Estado nos tiene que dar educación, buenos colegios, buenas carreteras, buenos hospitales, se supone, pues, ¿no? Y bueno, pues en el tiempo del Tahuantinsuyo, tú pagabas tus impuestos al Estado, y el Estado te daba a cambio ¿qué? Te daba los tambos, te daba las colcas, te daban el capacñán, te daban muchas cosas. Eso es redistribución. Ya, Cristina, no hay problema, pero igual lo voy a pasar ahorita. ¿Eh? A ver. Ahí está. ¿Me dan un segundo? Voy a subir un poquito de agua. Claro, profe. Listo. Bien, gracias. Ese fue mi recreo. ¿Eh?
Bien, listo, Cristina, no hay problema. Bien, y como te mencionaba, en la etapa de la confederación se da esto, pues, ¿no? La reciprocidad y la redistribución. Dice que la facción Anan, Cusco, toma el poder, ¿ya? El Alto Cusco, los guerreros militares, y comienza la guerra con los chancas. Los chancas fueron los más grandes enemigos de los cusqueños, chancas y huancas, ¿sí? Ellos ubicados en el Valle del Mantaro. Ellos fueron sus archienemigos de los incas. Tanto así que cuando llegan los españoles, ellos son uno de los primeros que se unen a los españoles. Vamos a ver un pequeño resumen, dame un segundito, a ver, déjame compartir esto. En agua, camisa aquí. A ver, te voy a compartir una partecita de esa batalla de Yaguarpampa, ¿ya? Felizmente que hay una animación ahí muy bonita, ojalá que cumpla las expectativas que todos esperamos, ¿ya? A ver, lo voy a compartir. Uy, ¿dónde estás? Ahí está, batalla de Yaguarpampa. Se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí, profe. Chévere. Anchaqipa watapiraqmi hatun chanka suyu kamachikuyta munarqa huch'uy inka llaqtanchista. Qipan punchawkunallatas kuraq inka chankakunapa haykumusqanta yachaykuspa Cuscumanta aykirikusqa. Aqllasqa ayllunkunawan willaq umuwan hinallataq llaqta runakunawan kusqa. Ñuqam kusiyupanki kanchis kaq inkapa churin suyarqani pisi sinchiykunallawan chankakunawan atinpanakunaypaq. Taytanchi hintitan mañakurqani yanapariway nispa ama churinkuna wañunankupaq. Chaynapin taytanchik kunamurqa purun awqakunata chay haykumuqkunawan maqanakunankupaq. Esa es parte de una leyenda, ¿bien? Es una parte de una leyenda muy conocida allá en Cusco, que mencionan que los incas, la única manera de vencer a los chancas fue con la ayuda del Inti. El dios Sol envió a estos guerreros que aparecieron de las rocas, de las montañas, de la nada, ¿no? Y para apoyar a este inca que luego se cambiaría de nombre y se llamaría Pachacuteca. Bien, continuamos.
Wesqasqa hinallata hatipasqan. Chankaskunaqa pampachawayku nispa mañakurqaku. Ñuqañataqmi kunan pachakuti sutiyuq pampachayta mana munarqanichu. Chaynapin chankaskunapa yawarninwanmi tawantin suyu pakarimurqa. Llapan antiq suyu. Bien, esa es batalla de Yaguar Pampa. Yaguar significa sangre. ¿Bien? La pampa, la sangre. Victoria incaica, consecuencias, obtención de fuerza de trabajo y nuevas tierras que se convertirían en la base de la expansión. Obviamente, Pachacútec no perdonó, morirían los soldados, pero no te olvides que estos soldados tenían esposas e hijos, quienes se convertirían en esclavos. Y ahí está la etapa imperial, ¿no? Vamos a hacer nuevamente la reducción, un segundito. Todo se comienza con Tupac Inca Yupanqui. Pachacútec, un segundo. A ver, voy a compartir esto. Ahí está. Bien, ya para ir a la parte final y mostrarte las otras diapositivas que están muy buenas para complementar lo que hemos avanzado. Vemos que etapa imperial con Pachacútec hace la organización económica, establece la mita, amplía el sistema de andenes, luego en lo social, organiza los mitimaes, impone el sistema de panacas. Las panacas, como te voy a repetir, son las familias reales. Normalmente estas panacas estarían compuestos por las esposas de los incas, siempre teniendo una esposa principal llamada la Coya. Bien. En lo político, divide el imperio en 4 suyos, crea los guamanís, crea el Tucuy-Ricuy, ya se lo hemos visto hace un instante. En lo cultural organiza y reconstruye el Coricancha, Es un trabajo obligatorio. Esto lo vamos a ver, Gabriel, de nuevo, ¿sí? Los incas más contundentes, como vemos, Pachacútec, Tupac, Inca, Yupanqui, mayor de cantidad de territorios invadidos. Como Tupac, Inca, Yupanqui llegó hasta Colombia y hasta Chile con su expansión, Huayna Cápac no quería quedarse atrás y también logra expandirse, y es que él lleva a Huayna Cápac a su hijo Atahualpa hasta el Ecuador para pelear contra los vecinos del norte. A la muerte de Huayna Cápac, ellos pelearían comenzando una guerra de panacas. Bien, así vamos a ver el resumen. ¿Dónde estás? Ahí está mi resumen. Son 8 diapositivas, ¿no? Vamos a ver el resumen acá, que no se movió nada. Ahí está. 5 bien achorado, bien chévere, ¿no? Ahí está. En lo económico, es lo que me estabas preguntando, creo que lo vamos a ver acá, dame un segundito. Bien. En lo económico, economía inca, forma de trabajo, vemos la economía inca estuvo basado inicialmente en la agricultura, uso intensivo de la tierra, construcción de andenes, acueductos, etc. La ganadería permitió almacenar productos animales como el charqui es carne seca con la sal, alimentos vegetales como el chuño, que es la papa seca, y domesticación de auquénidos, bueno, hay una corrección, no se llama auquénidos, se llama
camélido sudamericano. La economía inca produjo la obtención de productos y bienes necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas más apremiantes. Por ello, se afirma que la gente de esa época no se moría de hambre. Se practicaba la reciprocidad entre sus hábitos y con el Estado. Las formas de trabajo. Vemos la aparición, bueno, en la precisión del historiador Valdemar Espinosa, existieron las siguientes formas de trabajo: el personal, el familiar, el aini o reciprocidad, la minga o colectivismo, ahí está lo que me preguntabas, la mita, que es el trabajo obligatorio para el Estado, mita es el trabajo para el Estado, el ejército profesional, el servil, los piñas o esclavos, el libre de los artesanos centro y sur costeños. También había trabajo para los mercaderes del litoral y del extremo norte del Chinchaysuyo. El indirecto de los administradores del Estado. Había varias formas de trabajo. Aquí está, nuevamente, porque esto siempre viene en exámenes. A ver, la base económica vemos que es la agricultura, principal actividad económica. El principio, lo que te dije hace un instante, ¿cuáles son los dos principios del Tahuantinsuyo? Tenemos el principio de reciprocidad y de redistribución. La reciprocidad se da ayuda mutua entre ayus, pero la redistribución es también una ayuda mutua, pero con el Estado. ¿Bien? La forma de trabajo, el AINI, intercambio recíproco. La MINCA, faenas colectivas. La MITA, trabajo a favor del Estado. Tú trabajabas para el Estado de manera obligatoria un par de horas a la semana, y a cambio de eso tú recibías los caminos y demás. La chunca, trabajo en caso de emergencia. Profe, y como un ejemplo de emergencia, imaginemos que se desborda un río, se lleva un puente y hay que hacer nuevamente el puente. Se llama a la chunca, trabajo para emergencias. La tierra se dividía según los dueños. Tierras del Ayu, para comunidad. Tierras del Sol, destinado para los sacerdotes. Y tierras del Inca. Un segundito. Perdón. Sí. Las tierras del Inca son tierras estatales, trabajadas por la MITA. Te dije que la MITA es trabajo obligatorio. Y la producción se almacena en las colcas. La tecnología inca. A ver. Muévete, llamita, muévete, llamita. Ahí está, que se mueva la llama, que se mueva la llama. Tecnología. Control vertical de los pisos ecológicos. Hablamos obviamente de los andenes, ¿no? Conservación de alimentos mediante el charqui y el chuño. Técnicas que se utilizan en el control vertical, los famosos andenes, que dicen que es de los huarpa, los camellones, que son los tiahuanacos, los huachaques, que son de los nazca, y la ingeniería hidráulica, que trae de la costa norte de los mochis y los chimúes, ¿no? Andenes, que son graderías, camellones, que se dan en el altiplano, que son como pequeños caminitos de riachuelos de agua que ayudan a termorregular el clima, los huachaques para sacar el agua de lugares desérticos. Nos despedimos de la llamita. Chau, llamita. Y avanzamos. Otra vez este llama. Vamos. Administración inca. Estaban los quipus, sistema de nudos o cuerdas contables. Colcas, almacenes de alimentos en grandes cantidades. Tambos, depósitos al lado del camino, o capacñán. Capacñán son los caminos del Inca. Y las pirguas, depósitos de alimentos familiares.
Educación inca, educación. La educación, características, el Yachayhuasi, llamado también la casa del saber. La casa del saber. Uy, perdón. Casa del saber, aquí se educan los hijos de los nobles, a cargo de la mauta, el maestro, o los arbicus, que son los poetas. El Agyaguasi, donde te dije estaban las escogidas, que si tú te mandaban a cuidar del Agyaguasi, te cortaban tu don, te quitaban tu cosita. El Agyaguasi, aquí se encontraban los hijos, las hijas de los nobles, y el Hatun Runa. La educación inca fue esencialmente clasista. Hay un error ahí, ortográfico, creo. Solo la nobleza tuvo acceso a ella, ¿no? Era elitista, ¿no? Era elitista. Era una educación para que la clase en el poder sepa cómo gobernar. En cambio, el pueblo recibía una educación manual y práctica, que era transmitido por sus padres según el sexo. Si eras machito, te enseñaban, pues, ¿no? A guerrear, a cultivar, cosechar. Si eras mujercita, a tejer, a cocinar, ¿no? Ahora ya cambió todo eso, pues ya no es como antes. El Yachayhuasi, ya te mencioné, casa del saber, exclusivamente para los hijos de los nobles. El maestro se llamaba Mauta y se enseñaba historia, lengua, religión y el manejo de los quipus. Ese es el Yachayhuasi. El Ayahuasi era el centro de formación femenina. Los ayahuasis eran talleres textiles a cargo de mujeres jóvenes, en cuyo trabajo se aprovechaba el Estado, el cual recompensaba facilitándoles alimentos, bebidas, vestidos, joyas y aposentos con habitaciones muy confortables. ¿Ya? El Yachayhuasi para machitos, Ayahuasi para mujercitas. Ya, chicos, para culminar, para que se vayan a almorzar, vamos a ver la religión. Principales dioses, ¿no? El Apu Kuntiki Viracocha, señor de todo lo creado, el Apu Kuntiki Viracocha. El Inti era el sol, dios del pueblo, y se le adoraba en el Coricancha, Otros dioses o diosas, vemos la Quilla, la luna, Iyapa, el rayo, el Chirapa, arcoíris, el Coyur, la estrella, Pachamama o Mama Pacha, la madre tierra. Fácil, ¿no? Luego hay dioses secundarios. A ver, ¿qué me dicen? Claro, vendrían a ser dioses o semidioses, ¿no? No, claro, sí, habían dioses animales como el jaguar, la serpiente era el Amaru, por ejemplo, el Amaru, pero no tiene tanta fuerza, ¿no? Es como que nos pongamos a estudiar ahora la religión católica y te hablan de Dios, de Jesús, de María, ¿no? Y los apóstoles, ¿no? No te hablan de todos los santos, ¿me entiendes? Solamente estamos hablando de los dioses principales. Si no, nunca acabaríamos, ¿no? Pero aquí están los principales, ¿no? Mamacocha, madre de las aguas. Claro, ¿no? Claro, sí. Sí, de todas maneras, sí habían animales adorados, pero no eran dioses principales ni secundarios, digamos, eran unos dioses terciarios, ¿no? Mariacaca, Pariacaca, dios de las lluvias torrenciales. Mamasara, no, Mamasara, diosa del maíz. Mamacocha, diosa del mar, Mamacocha.
Pachacamac, dios costeño de la tierra, máxima divinidad en esta parte del territorio imperial. Bien, entonces chicos, esto es lo más contundente. Bien, vamos a cerrar aquí la clase ya, nuevamente con este resumen. Sí, está bien ese resumen, ¿no? Porque te he puesto todo lo general, ahora pum, 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 lo puntual. Características de la arquitectura: sencilla, sólida, simétrica y monumental. Grande. Principales restos: Machu Picchu, Sacsayhuamán, Vilcashuamán y Vilcabamba. Ya te lo puse ya en la otra diapositiva. En cerámica, el aríbalo o urpo. ¿Cómo es el aríbalo? Lo que vimos en la otra diapositiva, cuando decía características, los títulos grandes, esa cerámica es un aríbalo. El quero, base ceremonial, por lo general de madera para el pueblo, pero en ceremonias usada de oro, plata u otros materiales. Luego vemos que en textilería, el producto textil, usaron mucho las fajas, el uncu, anacos y las yiyas. En música era pentafónica, penta, 5, fónica, sonidos. Re, fa, sol, la y do. No existía ni el mi, ni el si, ni el mi, ni el si, ¿no? Hacemos ahí do, re, fa, sol, la. Básicamente instrumentos de vientos, ¿bien? De vientos. El Ayi era una canción de victoria. Ayi, canción de victoria. El Ayarachi, canción funeraria. El Harawi, canción religiosa. Sí, normalmente las quenas, claro, las quenas o instrumentos de vientos estaban hechos de huesos de pelícanos o huesos, también se encontró con huesos de ballenas. El caswa, danza de alegría. Inti, danza del sol. El cachapampa, la danza de la guerrera. Y Atarmanca, danza funeraria. Ahora nos vamos con la lista real de incas. A ver, te mencioné que habían dos dinastías, el Urin Cusco y el Anan Cusco. Bien, acá se ha dividido en estos dos grupos. Y vemos lo del Urin Cusco, ¿no? El Bajo Cusco, en un inicio sacerdotes, ya luego van cambiando a la fusión guerrera. El primer inca es Manco Cápac, su hijo Sinchi Roca. Luego Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Ahí tenemos a los 5 primeros incas. Luego Inca Roca, Inca Yaguar o Yaguarhuaca. Yaguarhuaca es recordado como el inca que lloraba sangre. Él fue secuestrado de niño y cuando estuvo cautivo lloraba tanto de miedo que cuentan que lloraba sangre. El inca Huiracocha, el que huyó de los chancas y dejó a su hijo Pachacute. Luego viene el imperio con Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Bien, con Atahualpa se da fin al Tahuantinsuyo. Luego de Atahualpa vendría un grupo de incas llamados los incas de Vilcabamba. Pero ya ese es otro tema. En los incas de Vilcabamba vamos a ver a Manco Inca, un hermano de Atahualpa y de Huáscar. Manco Inca llevaría a los españoles de Cajamarca al Cusco. Manco Inca pensó que estos eran salvadores, que eran dioses, que habían acabado con la vida de Atahualpa por matar a su hermano Huáscar y que la unción de la Mascaipacha hacia él era un premio.
pero luego lo humillarían tanto que se rebela contra los incas. La historia de Manco Inca es muy impactante, triste, puesto que hasta su esposa fue humillada. Y dicen que su esposa fue tantas veces violada por los españoles que ella, en una desesperación para que no la sigan tocando, manoseando, violando y humillando, comenzó a embarrar su cuerpo con sus propias heces, con lo que ella espectoraba, con sus orines, con todo lo que ella botaba. Se comenzó a manchar y a bañar con eso para que los españoles no la tocaran más. Sin embargo, los españoles en cuestión de venganza, porque como ellos decían, no quiere que te toquemos, no hay problema, no te tocamos, ven para acá, y la llevaron, ¿saben dónde? La llevaron hacia los chancas, para que los chancas la destrocen viva, porque recuerda que los chancas fueron vencidos en una batalla. ¿En qué batalla fueron vencidos los chancas por los incas, chicos? En Yaguarpampa, muy bien, Yaguarpampa. Y por esa derrota humillante, ellos tenían ese rencor con los incas, y qué mejor que vengarse que con las esposas. Y se vengaron con la esposa de Manco Inca, en la cual le van a destrozar los huesos por completo, viva. La agarraron como piñata y le rompieron los huesos de las piernas y los brazos, las costillas. Cuentan las crónicas que los chancas se divirtieron rompiendo cada hueso de su cuerpo, estando ya viva, pero prohibieron que le golpearan en la cabeza. ¿Y por qué prohibieron que la golpearan en la cabeza? Porque si le golpeaban en la cabeza, perdería el conocimiento y no seguiría sintiendo dolor. Y la idea era que sufra. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Y chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya no nos alcanza más el tiempo.